Muy bien, queridos participantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Continuamos con el desarrollo del curso, la gestión de riesgos, principios y marcos de referencia para conocer con detalle la gestión de riesgos. Vamos, en ese sentido, a dar inicio a la clase. Dentro de la gestión de riesgos, podemos citar estos 8 principios. El principio de integrada. Y es que ya habíamos dicho, habíamos aseverado que la gestión de riesgos debe ser parte en la toma de decisiones, debe ser estructurada y exhaustiva, siempre en función de tu apetito al riesgo. Debe ser adaptada a las características, a las particularidades que tiene su organización, inclusiva, dinámica, que se pueda adaptar a los cambios, debe de basarse en la mejor información disponible, debe considerar los factores humanos, las creencias, los valores, las costumbres y, por supuesto, debe de atañarse la mejora continua, con el único fin de crear protección del valor que tiene la organización. Indica la norma, ciertamente, que el propósito de la gestión de riesgos es la creación y la protección del valor. Mejora el desempeño, fomenta la innovación, contribuye al logro de sus objetivos. Los principios de esta norma internacional brindan orientación sobre las características de una gestión de riesgo eficaz, eficiente, comunicando su valor y explicando su intención y propósito. Los principios son el fundamento de la gestión de riesgos y se deberían considerar cuando se establece ya un marco de referencia, ya en los procesos para la gestión de riesgos de la organización. Estos principios que vamos a especificar con mayor detalle deberían habilitar a la organización para gestionar los efectos de la incertidumbre sobre los objetivos. Vamos a pasar con detalle estos principios. El principio de integrada. Bueno, la gestión integral, sin lugar a dudas, es parte integral, modular, en todas las actividades de la organización. Ninguna decisión o disposición de recursos debe de hacerse sin tener en cuenta la gestión de riesgos. Debe ser estructurada y exhaustiva. Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia los riesgos generará resultados estandarizados, coherentes y, por supuesto, comparables. Debemos de tener un método, y te hemos traído un método, por supuesto, para que tú puedas realizar los talleres en nuestro curso. Debe ser adaptada. El marco de referencia y el proceso de la gestión de riesgos se adaptan, son proporcionales a los contextos que son cambiantes, ya sea externo, interno. De repente, inicialmente eras una empresa local, ahora eres una empresa, eres parte de un conglomerado de empresas. O de repente, una situación de pandemia, la inestabilidad jurídica, política, económica. La guerra de Rusia con Ucrania está generando sus efectos, por supuesto, ¿no? Debemos de siempre tener en cuenta la gestión de riesgos y la metodología debe ser adaptada para que pueda ponderar otros riesgos, no solamente los riesgos operacionales, seguramente reputacionales o estratégicos también, financieros. Otro de los principios es el principio de ser inclusiva. La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se considere su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia en la gestión de riesgos, sobre todo cuando es informada.
Entonces, cuando es inclusiva, buscamos la participación, el conocimiento, sobre todo de todas las partes interesadas pertinentes. Ser dinámica. Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer propiamente con los cambios en los contextos externos, internos de la organización. La gestión de riesgos se anticipa, detecta, reconoce y, por supuesto, responde a estos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Que cuente la mejor información disponible. Las entradas a la gestión de riesgos se basan en la información histórica, actualizada, percepciones, diagramaciones, fuentes de referencia, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. En esta empresa colombiana, cuyas torres de alta tensión estaban en una situación de riesgo de derrumbarse producto de la creciente nivel del caudal del río, se basaron en datos históricos de que cada 20, 25 años se presenta el fenómeno natural del niño costero. Se esperaba que llegara. Bueno, hoy en día con el cambio climático seguramente muchos periodos se van a acortar. Y hay que tenerlo en cuenta en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación o incertidumbre asociada con la información o expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible para todas las partes interesadas pertinentes. Debes considerar los factores humanos y culturales. El comportamiento humano, la cultura, influyen considerablemente al momento de detectar en tu apetito al riesgo, en poder profundizar y analizar sin lugar a dudas. Y la mejora continua. La gestión de riesgos debe de incluir este componente que nace de la experiencia del aprendizaje. Siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas. Siempre la ha habido y siempre la va a haber. Son estos 8 principios que te lo relato. Es el principio de la integridad, debe ser parte integral, modular, debe basarse en una estructura y debe ser oportuna, debe ser adaptable a los contextos de la organización, debe ser inclusiva, transparente y participativa, debe ser dinámica, iterativa y responder a los cambios, debe de basarse en la mejor información disponible, debe integrar los factores humanos, los valores, las creencias y debe de facilitar a la mejora continua. Esto es en cuanto a los 8 principios de la gestión de riesgos basado en la ISO 31000. Ahora vamos al marco de referencia, el mecanismo de la gestión de riesgos que tiene como eje modular el liderazgo y compromiso que debe de tener la alta dirección. Inicia con una integración del diseño, de estar diseñando, de estar cumpliendo, de estar valorando, se está generando los efectos deseados y la mejora continua. El propósito de este marco de referencia de la gestión de riesgo es asistir a la organización en integrar la gestión de riesgos en todas las actividades. La eficacia de la gestión de riesgos dependerá de su integración en la gobernanza, en la toma de decisiones. Esto requiere del apoyo de las partes interesadas pertinentes y sobre todo de la alta dirección. El desarrollo del marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión de riesgos en todo el ciclo de vida de la organización. La figura que se exhibe en la misma norma y en esta presentación así lo señala. En ese sentido, el marco de referencia será plasmar el abanico de situaciones, de prácticas, de personas, actividades, recursos, materiales, ambientes que pueden contribuir a la generación de riesgo.
El liderazgo y compromiso que debe de hacer de la alta dirección y de los órganos de gobierno y de supervisión, las líneas de mando. Cuando sea aplicable, debería asegurarse que la gestión de riesgos está integrada en todas las actividades de la organización y, por supuesto, se debe demostrar el liderazgo y compromiso, adaptando e implementando todos los componentes del marco de referencia, publicando una declaración o una política que establezca esta gestión de riesgo, una política de gestión de riesgo, que también establezca un plan, una línea de acción frente a los riesgos no aceptables, un plan de acción en el tiempo corto, asegurando que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos y está generando los resultados previsibles. Los riesgos están controlados, asignando autoridad, responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en cada nivel de la organización. En cuanto a la integración, ciertamente, la integración depende de la comprensión del contexto de la organización, indica que los diferentes niveles estructurales que tiene depende en propósito de la meta, de la complejidad de la organización. El riesgo se gestiona en cada nivel de la estructura de la organización, a nivel operativo, táctico o estratégico. Todos los miembros de la organización tienen una responsabilidad con la gestión de riesgos. La gobernanza, que finalmente la toma de decisiones que se tiene en el curso de la organización, sus relaciones externas, internas, sus prácticas, bueno, deben de ser necesarios para alcanzar sus objetivos, ¿no? Sus objetivos anuales. Las estructuras de gestión convierten la orientación de la gobernanza en la estrategia, en los objetivos requeridos, en todos los niveles que permiten generar un desempeño sostenible y viable a largo plazo. La determinación de los roles para la rendición de cuentas y la supervisión de la gestión de riesgos estará como parte integral en la gobernanza de la organización. Tendremos supervisores que revisen, finalmente autoridades que revisarán si la gestión de riesgos está o no controlada. Muy bien. La integración, como habíamos señalado, será parte de todos los niveles de la organización. Se debe de planificar para tomar decisiones acertadas. Revisaremos y cada vez que existan cambios en la organización, de la misma manera debemos incorporar el componente de la gestión de riesgos. Es mejor actuar antes y no después. Para ello hay que prever, hay que predecir, hay que participar y hay que preactuar, tomar acciones antes y no después. En cuanto al diseño del marco de trabajo y su contexto, nos habla la norma que hay que comprender a la organización, hay que articular la participación activa y creyente con la gestión de riesgos, hay que asignar roles, autoridades, responsables, asignar recursos. El tiempo que se está destinando para esta clase es parte de los recursos. El establecimiento de mecanismos de consulta y participación. Siempre hay que mantener comunicado, informado a los trabajadores y partes interesadas. Dentro de la comprensión de la organización y su contexto, bueno, hoy en día tenemos la llegada de un gobierno socialista, inexperto, cambios legales de repente, económicos, por supuesto, la llegada de la pandemia, la tercera ola. A nivel interno, falta de algunos controles en los procedimientos, prácticas corruptas que pudieran haber en el sector, entre otras, ¿no? Entre otras. El compromiso con la gestión de riesgos, en ese sentido, queridos participantes, el propósito de la organización para gestionar los riesgos para que puedan alcanzar sus objetivos en cumplimiento con sus políticas.
El refuerzo de la necesidad de integrar la gestión de riesgos en toda la cultura de la organización. El liderazgo en la integración de la gestión de riesgos en la toma de decisiones. La creación de una autoridad, responsabilidad, mecanismos de la rendición de cuentas. La disponibilidad de recursos es algo palpable en el compromiso con la gestión de riesgos. Manejar los objetivos en conflicto, ¿no? Analizando los riesgos y de las situaciones que podrían afectar el no alcanzar nuestros objetivos. El estar revisando a través de estos comités de gestión, comité ISO, y estar mostrando las diferentes situaciones de riesgo. Ciertamente el compromiso con la gestión de riesgos puede nacer desde una política declarativa, tal como lo establece la alta dirección en el alcanzar nuestros objetivos, en manejar los riesgos, en mantener preparado al personal, en la mejora continua, en asignar recursos para poder atender las situaciones de riesgo. Referente a los roles, responsabilidades y la rendición de cuenta, indica la norma ISO 31000 que la alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, debería asegurarse la autoridad, la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas, sobre todo con los resultados que estás teniendo en la gestión de riesgo, para que de primera mano se te ha comunicado, se te ha informado y los planes de acción que debes de implementar. Los roles, responsabilidades y rendición de cuentas enfatiza que la gestión de riesgos es de responsabilidad de cada uno de los miembros de la organización. Para ello se identificará a las personas que van a tener la obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar los riesgos. Es decir, vamos a identificar a los dueños de riesgo. Se debe asignar los recursos, como todo sistema de gestión, recursos humanos, tecnológicos, capacitación, supervisión, desarrollo profesional, tener algún software de repente, será parte de la asignación de los recursos. Y con ello, el establecimiento de mecanismos de comunicación y consulta. En todo momento, a los diferentes actores van a tener canales para esclarecer sus dudas y mantenerlos comunicados. Indica la norma que la organización debería establecer un enfoque aprobado con relación a la comunicación. ¿Quién comunica? Para apoyar este cumplimiento del marco de referencia, para facilitar la aplicación eficaz de la gestión de riesgos. La comunicación implica compartir la información con todas las partes interesadas. La consulta además implica que los participantes provean de retroalimentación, expectativas, y con ello la búsqueda del cumplimiento. Los métodos y el contenido de la comunicación y consulta deberían reflejar las expectativas que se tienen con el sistema de gestión. La comunicación y la consulta deberían ser oportunas y asegurar que se recopile, consolide, sintetice y comparta la información pertinente cuando sea apropiado y que se proporcione retroalimentación y se lleve a cabo las mejoras. Buscamos en ese sentido siempre la consulta y la participación. Referente a la implementación de la gestión de riesgos, indica la norma que la organización debería implementar el marco de referencia mediante el desarrollo de un plan de trabajo, con plazos, con recursos, identificación de qué, cómo, cuándo, dónde, quién tomará decisiones, la modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones y el aseguramiento de las disposiciones de la organización para gestionar los riesgos claramente entendidas, comprensidas y puestas en práctica. Parte de la cultura de la gestión de riesgos. La implementación con éxito del marco de referencia requiere el compromiso y la toma de conciencia de las partes interesadas, aquel que puede influir en la situación de riesgo. Esto permite a las organizaciones abordar explícitamente las incertidumbres en la toma de decisiones,
al tiempo que asegura que cualquier incertidumbre nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta cuando surge. Si se diseña e implementa correctamente el marco de referencia, la gestión de riesgos asegurará que el proceso de gestión de riesgos sea parte de la organización en la toma de decisiones. Será parte modular cuando cambie nuestro contexto, ya sea externo o interno. Referente a la valoración y mejora, ciertamente tiene que ser adaptada a las características de la organización. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Permitirá la consecución de alcanzar los objetivos. Mediremos el desempeño de la gestión de riesgos. Los riesgos estarán controlados. Se abarca en su profundidad en el logro de los objetivos. Muy bien, queridos participantes. Muchas gracias por su participación activa y nos veremos en el siguiente módulo, que ya es conocer el proceso de la gestión de riesgos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.